Una vez más, bendiciones a todos mis hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Les saludo en el nombre de Jesucristo a todos y a todas, aquellos y aquellas que van a compartir y a poder escuchar una corta reflexión en cuanto a la expresión que Dios usa en el momento que está creando al hombre en el libro de Génesis capítulo 1 verso 26. La expresión que usa en un término plural donde dice hagamos al hombre a nuestra imagen. Recordemos que este ha sido un texto que la tradición ha dicho de que aquí estaba el Hijo creando con el Padre. Algo que tiene que tener un contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Porque el verso 27 dice y creó Dios. No dice y crearon los dioses. ¿Por qué Dios dice hagamos al hombre? Algo importante que cabe señalar es que antes que las cosas visibles que vemos existían las cosas invisibles, ya que lo visible fue hecho de lo invisible, dice Hebreos capítulo 11 en adelante. ¿Con quién estaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? ¿Estaba Dios con alguien más? ¿Había una persona? En un término literal no había persona. ¿Estaba Jesús? La Biblia no dice que estaba Jesús. ¿Quiénes eran los que estaban? Porque dice hagamos. Quizás había uno, habían dos, o habían 10, o habían 20, o habían millares. Algo que es importante analizarlo, ya que Dios nunca está solo en su trono de gloria. En sus manifestaciones siempre hay ángeles, arcángeles y serafines que lo rodean. Isaías capítulo 6 dice la palabra del Señor, ¿verdad? Para que analicemos un pequeño momento en el nombre de Jesucristo. Isaías capítulo 6, cuando Isaías, el profeta de Dios, tiene el llamado, dice en el nombre de Jesús, en el capítulo 6 verso 5, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y cuando él tocó sobre mí, cuando él tocó mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tu labio y es quitada la culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Tenemos otra expresión en un término plural, donde Dios hace mención a Isaías y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? La Biblia no me dice que aquí estaba Jesús, lo que me dice es que habían serafines. En el verso 3, dice que en el verso 2, habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Y cuando Dios dice ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?, se está refiriendo a las potestades que estaban con él, a sus seres celestiales. En el capítulo 1, verso 26 de Génesis, igual la expresión hagamos, está hablando de las huestes angelicales que estaban con él. Job capítulo 38, dice la palabra, ¿verdad? Esta palabra es de bendición poderosa, pero tenemos que estudiar, tenemos que analizar, ¿verdad? De que desde un principio Dios ha querido darnos a conocer sus misterios, ¿verdad? Ocultos en la misma palabra. Dice el capítulo 38, verso 4: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Hámelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó su medida, si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué estaban fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Y se regocijaban todos los hijos de Dios cuando Él creaba, dice Job capítulo 38, verso 4 en adelante. Recordemos que los hijos en cuanto a la carne que Dios creó fue Adán y Eva, pero aquí dice que ya habían hijos de Dios cuando Él creaba. Génesis 1:26 nos da luz de que habían arcángeles, seres angelicales cuando Él creaba, ya que el verso 27, dice y creó Dios. No dice crearon los dioses,
Porque para la tradición y la enseñanza de la Santísima Trinidad dice que Jesús es la segunda persona. Dios Hijo, Dios el Hijo. Sin embargo, no estaba, porque debería estar también su mamá. Jesús vino hace 2000 años a Israel. Como hombre vino a Israel a nacer. Libro de Isaías capítulo 35 y Ezequiel capítulo 34 verso 11. Él iba a venir a darnos a manifestar su nombre. Pero como Dios, Él es antes de todas las cosas, dice Hebreos capítulo 4 en adelante. Algo importante que hay que analizar, estimado hermano, estimado amigo. Génesis 1:26 no se refiere a un segundo Dios que le ayudó a Dios a crear al hombre. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no dice crearon los dioses. Y dijo Dios sea la luz, y dijo Dios sea la oscuridad, y dijo Dios sea las estrellas, y dijo Dios, no hay una expresión en el libro de Génesis que diga y dijeron los dioses. Además Juan 1, 4 y 5 dice en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. No hay dos creadores. El mismo que vino manifestado en carne, Dios mismo fue el mismo que creó todas las cosas desde un principio. ¿Y quiénes estaban con él? Job capítulo 38, cuando se regocijaban todos los hijos. Está hablando de las huestes espirituales. No se está refiriendo a un segundo o tercer Dios, según la tradición. Bendiciones y que la gracia y la paz del Señor sea con todos. Amén.